tiene la palabra el asambleísta ponente, Juan Fernando Flores. Adelante, señor asambleísta. Señor asambleísta Flores tiene la palabra. Gracias, estimada presidenta. Sin duda, este es un tema importante y qué bien que el Pleno de la Asamblea Nacional debata justamente el contenido de este proyecto a vísperas del 30 de julio que se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Comisión de Relaciones Internacionales ha venido haciendo un trabajo articulado, el cual debo reconocer, y antes de iniciar, debo hacer mérito hacia los asambleístas de esta comisión, porque este proyecto de ley no responde ni a contenido político ni a ideología. Responde a las realidades y a las necesidades que se tienen en un país donde muchas veces consideramos que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes es ajeno, es alejado. Pero ya vamos a ver dentro de poco justamente cómo no es esa la realidad y cómo la necesidad de que trabajemos en conjunto los 137 legisladores, colocándonos no la camisa de ninguna organización, sino del bienestar de los ecuatorianos, es lo que debe prevalecer. La Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes justamente busca que como país vayamos más allá, que no nos quedemos en lo que ya hemos avanzado, sino que justamente logremos consolidar un trabajo conjunto para enfrentar un mal que hoy es considerado el principal mal que establece la esclavitud del siglo XXI. Solicito, estimada presidenta, que por favor se me autorice compartir la presentación que hemos preparado desde la comisión para el día de hoy. Adelante, señor secretario, con lo que solicite el asambleísta Flores. Con su autorización, presidente encargada, procedemos con la habilitación al usuario del asambleísta Flores para que proceda a compartir su pantalla. Muchas gracias, estimada presidenta y estimado secretario. El proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes es un proyecto que ha venido desarrollándose en la comisión en un trabajo articulado y conjunto, donde hoy buscamos justamente dar respuestas no solo desde la visión del legislativo, sino con aportes de diferentes partes. Aquí debo rescatar que hemos no solo obtenido aportes desde la academia, sino que hemos logrado sumar justamente aportes desde la visión internacional de la lucha contra la trata de personas. Y por eso para nosotros es fundamental que hoy podamos avanzar en este debate. ¿Por qué es tan peligroso y delicado todo lo que tiene que ver la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Porque hoy esta es considerada la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Y hay un punto que no se puede dejar de lado, que es que nosotros como país siempre debemos garantizar que la lucha contra toda forma de esclavitud se acabe. Lo hemos debatido en otros convenios, lo hemos aprobado en materia internacional, pero ahora tenemos que ir más allá, porque estamos hablando de un mal que persigue a propios y extraños, pero que hacen vida en nuestro territorio. Para entender un poco el contexto de lo que tiene que ver justamente la trata de personas, es que hoy se estima que al menos existen 2.5 millones de víctimas de trata de personas. Pero hay un elemento que es fundamental y que hay que incorporar dentro de esto, y es que por cada caso identificado de trata de personas existen al menos otros 20 casos sin identificar. Y allí es donde vemos la realidad de esta problemática y lo peligroso que puede ser en el contexto en el que se encuentra nuestro país. ¿Por qué? Porque el contexto de las víctimas que tienen que ver sobre estos elementos es que la mayoría de ellos son mujeres y niñas, donde el 70% de los casos normalmente son identificados como explotación sexual. Y reitero, mujeres y niñas son explotadas sexualmente en algo tan delicado como es este tema. Pero es un tema que lamentablemente no afecta solo a nuestros conciudadanos, también a ciudadanos extranjeros son víctimas de ello, porque la situación migratoria, siempre que ésta sea irregular, expone y vulnera absolutamente a todos. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo articulado para que Ecuador pueda justamente enfrentar esta lucha y entender que este mal tiene que ser acabado de una buena vez en nuestro país.
Además, entendiendo algo, y es que todos podemos ser víctimas. Esto no mira ni color, ni etnia, ni sexo, ni situación política, ideológica, religiosa o económica. Todos aquellos ciudadanos que caen dentro de una de estas redes son captados de diferentes formas, y ahí es donde está el peligro de cómo llegan a cada uno de los ciudadanos y convierten a esa persona en víctima de algo tan delicado como esto. Hay algo importante, y es que después del narcotráfico, esta es la actividad ilegal que más dinero genera en el mundo. Y aquí es donde justamente hoy tenemos que unir todos los esfuerzos para que en nuestra lucha contra el narcotráfico también luchemos contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Necesitamos sin duda una solución. Esta solución tiene que ser ya. Y entendiendo nuestra responsabilidad como legisladores, es donde surgió justamente la necesidad de presentar un proyecto de ley que llegue a la comisión, sea conocido por todos los miembros y se apropien de esto, de una ley que va a ser fundamental para todos los ecuatorianos. Respecto al proyecto de ley y lo que corresponde a su contenido, hay algunos elementos que tenemos que incorporar. Lo primero es que Ecuador no cuenta en estos momentos con una ley específica en la materia. Ya vamos a ver más adelante cómo existe un régimen donde están establecidos algunos puntos, donde están contempladas en algunas legislaciones, pero no hay una ley que específicamente trate este elemento y que para nosotros es fundamental que se pueda trabajar. Adicionalmente, no se puede dejar de lado una relación que tienen los gobiernos provinciales y los gobiernos cantonales. La mayoría de ellos perciben normalmente recursos para trabajar justamente materias de movilidad humana o incluso luchar de manera frontal contra la trata de personas. Pero la realidad es que solo 7 provincias del país trabajan hoy en prevención y mitigación de riesgo. Y eso es un tema que debemos hacer que llegue a todas las provincias, no solo a una, porque este no es un tema que solo hay afectados en las provincias fronterizas. La mayoría de los casos son justamente de otras provincias que son trasladados a estos puntos fronterizos y de ahí es donde inicia un calvario que termina afectando los derechos de todos los ciudadanos. Y en el caso de los cantones ocurre igual. En el caso de los cantones, solo 40 de ellos han atendido temas mediante planes o agendas que luchen contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Así que si nos vamos a un contexto nacional, estamos en deuda, estimados asambleístas, y por eso es la necesidad de que esta ley pueda avanzar para lograr no solo concretar esa deuda que tenemos en materia de derechos, sino que garanticemos realmente una lucha efectiva contra ello. La evolución normativa, es decir, cómo hemos llegado a este punto, inicia en el 2004, cuando se generó justamente una comisión para la elaboración de un plan de lucha contra la trata. Fueron establecidos decretos. En el año 2005, esta comisión genera los procesos de tipificación de delitos en el Código Penal, donde se hacía más explícito lo que era la explotación sexual y laboral. Para el año 2006, se promulga un plan coordinador desde el Ministerio de Gobierno en ese entonces, y se generan procesos que años posteriores son evaluados por mesas operativas en el año 2013, donde empieza la designación de instituciones coordinadoras. Para el año 2014 se hace una transformación legal y una tipificación integral del delito dentro del COIP. Y en lo que corresponde al año 2017 se genera el proceso de una ley orgánica de movilidad humana y su reglamento rector, que es reformada en el año 2000, donde se obtiene directamente un proceso de incorporar dentro de esta ley elementos que van directamente hacia ello, pero que no lo tratan de manera específica. Es así como en el año 2021 surge la propuesta de presentar una ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ahora hay un punto que es importante y es el determinar y entender qué es trata de personas y qué es tráfico de migrantes. Porque muchas veces parecería ser lo mismo o que incluso tienen elementos en común, pero es una línea delgada la que justamente hace la separación entre una y otra. Porque una tiene que ver directamente, en el caso de trata de personas, sobre los traslados involuntarios o con voluntades viciadas, es decir, lo que hace el generar ideas falsas sobre procesos de movilización de las personas y que al final terminan siendo involuntarios los procesos o están viciados por su origen. Donde se puede tener que dentro de este proceso existen pasos fronterizos regular, ilícito o ningún paso fronterizo, donde ahí comienzan a ocurrir situaciones como las que estamos viendo que pasan
no solo como algunos legisladores mencionan entre las fronteras de Estados Unidos y México, sino que tenemos realidades propias en nuestro país, entre nuestras fronteras con Colombia y Perú, y que no se pueden dejar de lado, porque hay que hacer un trabajo en conjunto. Y allí ocurren procesos donde inicia el trabajo de explotación, las voluntades viciadas. El producto de la trata se termina negociando con la propia persona. Es donde se llega a lo más bajo de este proceso, donde un individuo no es más que un producto a la venta de diferentes procesos dentro de la variedad que se tiene en los procesos de explotación. Y además, aquí hay procesos que se tienen que generar de protección especial y constituir cómo vamos a generar desde nuestras leyes el establecimiento de responsabilidades de los delitos contra una persona. En el caso del tráfico de migrantes, pueden ocurrir otros elementos. A veces ocurren traslados voluntarios, hay traspasos fronterizos ilícitos, existen trabajos voluntarios que terminan convirtiéndose en otro elemento. Y el producto en el tráfico se vende como un servicio. Es decir, ahí es donde se constituyen las diferencias entre uno y otro. Y aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo obligado de respetar los derechos que tienen que ver con los migrantes, entendiendo que son vistos desde el objeto del tráfico. Para irnos un poco a nuestra legislación, ya existen artículos dentro del COIP que determinan justamente cuáles son las responsabilidades en esto. En el caso de la trata y en el caso del tráfico, se establecen en el artículo 91 y siguientes cuáles son los elementos que se constituyen cuando hay gran violación de derechos humanos. Cómo se constituye estos procesos a través de la captación, transporte, traslado, retención de una persona con la finalidad de explotarla. Y cómo esta explotación es entendida desde una visión del provecho material o económico de quienes están detrás de ello, y que existen diferentes modalidades, que son las que hemos contemplado dentro del desarrollo de la ley, donde hay los procesos de extracción o comercialización de órganos, explotación sexual, laboral, promesas de matrimonio, unión de hecho, adoptación ilegal, mendicidad, reclutamiento forzoso, para conflictos armados o de cualquier otro tipo de explotación. Que todos estos casos suenan lejanos, pero estimados legisladores y ciudadanos que nos están viendo, hay casos en nuestro país que incurren ya en estos procesos. Y ahí es donde es necesario que hagamos un trabajo conjunto para no solo combatir lo transnacional, sino también entender que hay una realidad nacional que no se puede dejar de lado. Y en el caso de lo que tiene que ver directamente con el tráfico de personas, existe justamente los delitos contra la migración, la promoción, captación, acogimiento y facilitación de los diferentes procesos para participar desde una migración ilícita desde Ecuador hacia otros países, cómo se facilita la permanencia irregular en el país. Y a esto mencionábamos justamente sobre el tema anterior que tiene que ver con esta sesión. Lo que logramos encontrar más allá de lo que sucedió en el conflicto en Ucrania y cómo podemos descubrir que existen redes de captación que facilitan esa permanencia irregular allá y además con falsas promesas de estudios para que después terminen siendo víctimas de procesos de explotación. Y aquí hay diferentes elementos donde se van a establecer los medios para poder obtener un beneficio económico o material. Por eso, ¿qué es lo que se busca establecer con esta ley? Primero, garantías que nos permitan realmente esclarecer y definir en el marco normativo cuáles van a ser esos elementos que nos van a establecer el marco para poder enfrentar y luchar contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Lo segundo, responder justamente a esa necesidad de contar con medidas normativas al margen de la legislación penal que nos permita generar un proceso de prevención y brindar la protección a las víctimas de trata y tráfico ilícito de personas. Generar y responder a las obligaciones y recomendaciones internacionales y servir justamente parte de las leyes modelos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde ahí está contemplado este tipo de procesos. Además, lo que estamos buscando es justamente consolidar la normativa y los instrumentos dispersos que sí existen en otras leyes, pero que es necesario que esto se pueda consolidar a través de un instrumento técnico que permita mejorar el sistema. Y por eso existen 3 ejes que son los que guían este proyecto de ley: la prevención y la promoción, la asistencia y la protección, y la investigación y judicialización, que nos va a permitir justamente ampliar la configuración de lo que hoy vemos como trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La Comisión de Relaciones Internacionales dentro de ese proceso ha hecho un trabajo que, como mencionábamos al inicio, hay que reconocer.
No solo porque generamos un proceso de abocar conocimiento del proyecto de ley, sino que generamos todo un proceso de socialización, donde en diferentes sesiones de la comisión tuvimos expertos nacionales e internacionales que nos hablaron del tema. Hicimos procesos de legislación comparada para evaluar cuál era el mejor proceso, si leyes separadas o una sola ley unificada. Y además, añadimos un elemento con el cual todos los miembros de la comisión de alguna manera hemos sido partícipes, que fue socializar este proyecto de ley una vez se tenía el primer informe dentro de las comunidades. Y para eso asistimos a diferentes provincias del país donde pudimos palpar de manera real cómo este mal que pareciera ser ajeno y lejano a nuestro país ya hoy ocurre en nuestro Ecuador y tenemos que luchar contra ello. Para eso tuvimos visitas en territorio de la provincia de Manabí, tuvimos visitas de territorio aquí en Pichincha y hemos venido coordinando otras visitas justamente que no solo las vamos a dar a nivel nacional, vamos a ir incluso, porque tenemos representantes de los ecuatorianos en el exterior dentro de esta comisión, a otros países para poder entender la dinámica y la realidad de lo que se están viviendo en los puntos fronterizos entre Colombia y Ecuador, entre Perú, Ecuador e incluso entre México y Estados Unidos. Y sin dejar de lado realidades que también existen en Europa, porque hoy hay una realidad que no podemos dejar de lado, y es que más de 3 millones de ecuatorianos están en el exterior y a pesar de no estar en nuestro territorio, también pueden ser víctimas de esto porque esto no mide fronteras y justamente busca situaciones de vulnerabilidad donde propios y extraños, como lo mencionábamos, muchas veces son afectados dentro del proceso. Para eso generamos toda una aprobación del informe de la comisión para poder avanzar justamente en este proceso y generar que la socialización esté de la mano del trabajo que hemos hecho como comisión. Durante las visitas territoriales que hicimos, pudimos acoger más de 26 observaciones por parte de la sociedad civil, la academia y organizaciones, las cuales también van a ser expuestas por parte de los asambleístas de nuestra comisión, porque un compromiso que hicimos todos por unanimidad es que en las visitas en territorio escucharíamos esos aportes y seríamos la voz de la sociedad civil ahora en este primer debate para que estas observaciones puedan ser acogidas y que esas visitas a territorio no queden solo en una visita, sino que realmente se constituyen una práctica legislativa que permita que en esa cercanía al ciudadano realmente hayan procesos de trabajo conjunto para mejorar nuestra legislación. Ahora yendo un poco a lo que es el contenido de la ley como tal. La ley se estableció justamente en un título preliminar que establece el objeto, ámbito, finalidad, definiciones y principios. De ahí se trabajó en el título primero de la Rectoría y el ordenamiento institucional y se establecieron dos títulos por separado, el título segundo para la trata de personas y el título tercero para el tráfico ilícito de migrantes, donde allí se establecieron justamente dentro de cada uno de sus ámbitos cómo van a ser trabajados dentro de este proyecto de ley orgánica. Y finalmente, un título cuarto, donde se establecieron las acciones a favor de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entendiendo que si bien la finalidad es un proceso de prevención, no podemos dejar de desconocer como Estado ecuatoriano que existe una necesidad de también generar los procesos de reparación dentro de quienes ya han sido víctimas de esta situación. Para eso, uno de los puntos que para nosotros ha sido fundamental es la evaluación del comité interinstitucional, donde ahí deben estar los responsables de las diferentes carteras de Estado para poder garantizar que las políticas públicas que se establezcan en materia de lucha contra este proceso, pero también de prevención, puedan contemplar elementos como la seguridad, la movilidad, derechos humanos, salud, inclusión económica, turismo, trabajo, y contemplado a esto a un sistema integrado con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y cómo vamos a trabajar de manera articulada con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para que esto no quede solo en una ley, sino que pueda realmente llegar a los diferentes espacios que necesita llegar para que sea en todo el territorio ecuatoriano que haya una verdadera lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Adicionalmente, uno de los puntos que para nosotros es fundamental es que de la prevención y promoción de derechos debemos pasar justamente al sistema de registro de casos, que es una realidad que hoy no se tiene, porque ahí es donde vamos a poder enfrentar con políticas públicas claras cuál va a ser justamente este sistema que nos va a garantizar poder enfrentar a futuro el que esto no vuelva a suceder. Además, adicionalmente a ello, cómo vamos a pasar de la asistencia y protección a todo lo que es justamente el alejamiento temporal,
todos los sistemas de la acogida y cómo vamos a garantizar a quienes son víctimas que el Estado realmente sea un Estado protector, dado que fallamos como Estado en los casos de aquellos que ya están siendo víctimas de esta situación. Y un punto que no puede quedarse atrás es cómo vamos a proceder de la investigación y judicialización justamente a la mejora de los centros de acogida y el fortalecimiento conjunto de cómo quien ya fue víctima se pueda generar los procesos de investigación para encontrar a los responsables. Pero no solo eso, cómo vamos a mejorar y fortalecer nuestros sistemas de judicialización, porque nuestra lucha no es solo en el territorio ecuatoriano. Esta es una ley que busca justamente combatir un delito transnacional que hoy está trascendiendo fronteras y que hoy estamos encontrando dentro de los relatos que mencionaban asambleístas como Gustavo Mateus, Eduardo Zambrano, Mónica Palacios, Salvador Maita o Esther Cuesta, incluso realidades de ecuatorianos en otros países que están siendo víctimas de estos delitos transnacionales y donde como Estado debemos judicializar no solo el proceso en el exterior, sino cómo vamos a evitar que aquí en el Ecuador se siga propagando. Para ello, adicionalmente, se establecieron las disposiciones generales transitorias reformatorias a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque sí, como comisión consideramos que había un trabajo efectuado dentro de esta ley, pero nosotros estamos sacando este espacio justamente de la Ley de Movilidad Humana para darle un carácter de ley orgánica a la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y en función de eso, ese capítulo sería derogado para que justamente podamos tenerlo dentro de nuestra ley. Pero además hay un elemento reformatorio importantísimo, y es la generación de una visa humanitaria para las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Porque recordemos que este no es un tema que solo afecta a ciudadanos ecuatorianos. Muchos ciudadanos extranjeros que hoy están en nuestro territorio, que están atravesando nuestras fronteras, están siendo víctimas de ello. Hace pocos días pudimos conocer diferentes casos de ciudadanos ecuatorianos que estaban siendo víctimas de trata y estaban siendo traficados, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero también hemos conocido casos de propios ciudadanos ecuatorianos que han secuestrado a niños para venderlos en otras fronteras de América Latina. Por eso tenemos que luchar en conjunto en función de esto. Y terminar mencionando que este ha sido un trabajo, como lo hemos dicho, no de una persona, no de un asambleísta, sino de toda una comisión que ha entendido que la necesidad de entender que esta lucha es fundamental es de todos los miembros de la comisión y por eso ha sido aprobado por unanimidad. No solo el informe, sino el trabajo que hemos hecho tanto en territorio como en cada uno de los espacios para seguir fortaleciendo esta importante ley para el país. Así que, señores asambleístas, luchemos juntos contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, especialmente asumamos este compromiso a vísperas de celebrar de alguna manera el día de mañana el Día Mundial contra la Trata de Personas y que Ecuador tenga un hecho, no solo desde lo legislativo, sino un compromiso para que esto se pueda dar. Y para concluir, estimada presidenta, una invitación que quiero hacer aprovechando este espacio, que el próximo miércoles tendremos desde la Comisión de Relaciones Internacionales una sesión especial en el Salón José Mejía Lequerica y donde tendremos además un conversatorio, más la visita de 15 organizaciones de diferentes ámbitos del Estado ecuatoriano para que juntos asumamos el compromiso de lucha contra la trata de personas y adicionalmente tendremos un proceso de sensibilización sobre esto, porque muchas veces pensamos que el tema de la trata de personas solo tiene que ver con aquellos que tomaron un vuelo y trataron de llegar a Estados Unidos. El próximo miércoles vamos a ver realidades aquí en la Asamblea Nacional de cómo casos que ocurren en la Amazonía, donde se ha normalizado que niñas menores de edad tengan relaciones sexuales, porque culturalmente es lo aceptable, es un tema de explotación laboral. Como casos en Chimborazo, en Tungurahua y en la serranía ecuatoriana, se ha normalizado que los niños y los jóvenes tengan que aprender a hacer jornadas laborales, porque eso es lo normal en las familias, cuando detrás de eso hay un tema de explotación laboral. Y como hemos visto que ciudadanos ecuatorianos o extranjeros han sido los principales en vender a sus propios connacionales en nuestro país, en nuestras fronteras, y también se han generado procesos de migración interna, donde se ha dado trata y explotación. Y en el caso de quienes están en los puntos fronterizos, vamos a tener un proceso de sensibilización sobre lo que tiene que vivir un ciudadano sin nacionalidad. Puede ser ecuatoriano, puede ser extranjero,
para poder llegar incluso a un punto fronterizo de manera ilegal, con lo cual esperamos sensibilizar a esta Asamblea Nacional, porque reitero, esta ley no es de ningún asambleísta, no es incluso de la comisión. Esta es una ley que esperamos que logre la aprobación a futuro de los 137 legisladores para poder darle un ejemplo al país y a la región de que Ecuador está frontalmente contra la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Muchas gracias, estimada presidenta. Esto lo he hecho en mi calidad de ponente por designación de la comisión y dentro del debate haré uso de mi palabra para poder proponer justamente dentro de las visitas a territorio reformas que han sido tomadas en consideración.